Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero hablarles en este día sábado semanal, el cual conmemora la creación del Eterno. Y mañana estaremos aquí celebrando la fiesta de Pentecostés. Y como un preámbulo de este día, estuve hablando hace unos sábados atrás sobre uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, el gozo. Hoy quiero hablar sobre lo que es el Espíritu Santo de Dios. Este tema es bastante extenso, lo cual estaré cubriendo en diferentes sermones en el futuro. Pero ahora me toca formular 3 preguntas. ¿Tiene usted el Espíritu Santo de Dios? ¿Entiende usted qué es y por qué usted lo necesita? Con este sermón quiero dar algunos detalles sobre el Espíritu de Dios, por el cual tengo el objetivo de explicar basado en las Escrituras, ya que hay muchas personas con diferentes creencias totalmente erróneas y muchas otras con dudas, lo cual es necesario aclarar. Usted puede escuchar este sermón e indagar profundamente en las citas bíblicas que estaré citando aquí. La cristiandad tradicional cree que Dios es una Trinidad, compuesta de 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia revela que el Espíritu Santo es el poder y la energía de la familia de Dios, así como la naturaleza, la vida y la mente de Dios. No es una entidad espiritual distinta. Comprendamos eso, hermanos. Tomen sus Biblias y pasemos al libro de los Salmos, capítulo 139, y leeremos los versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora vayamos a otra escritura, Jeremías capítulo 23, y vamos a leer el versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Eterno, el cielo y la tierra? Aquí podemos notar que el Espíritu de Dios está en todo el universo. Este llena todo el universo creado por Dios. Es el Espíritu de Dios el poder mediante el cual Dios, fuente primaria de toda fuerza, creó todas las cosas. Veamos la respuesta a este interrogante. Pasemos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 32 y vamos a leer el versículo 17. Oh Señor eterno, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Salmos 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Más claro no puede estar. Vamos a leer aquí varias escrituras. Comencemos con Salmos capítulo 148 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Alabad al Eterno desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle
cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Eterno, porque Él mandó y fueron creados. Dios se valió de su espíritu de poder para crear todas las cosas. Notan la palabra mandó en el versículo 5. Ahora el Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Eterno toda la tierra. Tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, y llena todo el universo. Algo así como el aire que está presente en toda la tierra. La Biblia muestra claramente que el Espíritu de Dios es el instrumento o medio por el cual la familia de Dios crea. Leamos lo que está registrado en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Saltando al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora leamos lo que escribió el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primeramente, Jesucristo, el Logos, el Verbo de la familia de Dios, dijo y fue hecho por medio del Espíritu de Dios. Fue mediante el Espíritu de Dios que la energía creadora de Dios se transformó en la obra física que vemos. Y fue por medio del poder del Espíritu Santo que Dios renovó la tierra, como ya leímos en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Pasemos a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres el Eterno. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí otra escritura, Salmos capítulo 66, versículo 7. Él señorea con su poder para siempre.
sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Dios sostiene la vasta creación y la gobierna a través de su poder. Dios controla el universo y gobierna y sostiene todo mediante el enorme poder de su espíritu. Muchos versículos de las Escrituras muestran que el Espíritu de Dios no es una persona, sino el poder de Dios, poder mediante el cual Dios cumple su voluntad. Ahora veamos cuándo Dios ofreció a los hombres la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí vemos dos clases de árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles eran reales, pero tenían un significado simbólico. Sigamos leyendo en el versículo 15. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y les advirtió que de comer del fruto prohibido se iban a acarrear la muerte. Hay personas que creen que Dios les mintió porque aparentemente no murieron ese mismo día, pero realmente para Dios sí murieron ese mismo día. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora veamos cuánto vivió Adán. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 5, y leamos el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Si para Dios 1000 años es como un día, como ya leímos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, vemos entonces que Adán vivió 930 años. Por lo tanto, él no llegó a vivir 1000 años. Así que él no completó el día en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, entonces, él murió el mismo día que comió del árbol que le fue vedado. El árbol de la vida representaba el Espíritu Santo de Dios y la vida eterna. También representaba el camino del gobierno de Dios, que es la ley divina espiritual. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba el camino de Satanás, que es diametralmente opuesto al de Dios y su ley. Representaba el pecado y su castigo. La muerte eterna, como se registra en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Adán y Eva hubiesen tomado del árbol de la vida, habrían recibido el Espíritu de Dios. Este le habría impartido el conocimiento y la comprensión espirituales
y les habría permitido entender la ley espiritual de Dios. El camino de vida que lleva a la paz, la felicidad, la satisfacción, el éxito, la cooperación y el interés sincero por el prójimo. El Espíritu Santo les habría dado poder para desarrollar el carácter mismo de Dios y habría convertido su cuerpo mortal en miembros espirituales de la familia de Dios. Vayamos a Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí y podemos notar que Satanás engañó a Eva haciéndola dudar de Dios y desobedecerle. En los versículos 5 y 6, Satanás le dio a entender a Eva que Dios le ocultaba algún conocimiento que ella debería tener. Ahora, ¿fue engañado Adán o sabía bien lo que hacía? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por lo tanto, Adán sabía exactamente lo que hacía. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, y leamos el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así pues, Adán escogió el camino de la desobediencia, tomando del fruto prohibido junto con su esposa. El primer día sábado, el miembro de la familia de Dios que había creado a la primera pareja, el mismo que más tarde se convirtió en Jesucristo, instruyó a Adán y Eva en el camino de Dios, el camino del gobierno basado en su ley, el camino que llevaría a la verdadera felicidad. Poco después, Satanás engañó a Eva para que tomara del fruto prohibido y le diera a Adán. Al comer de ese fruto, Adán optó por desobedecer el mandamiento de Dios, reemplazando así el gobierno divino en su vida. Adán se arrogó la autoridad de decidir qué es bueno y qué es malo, qué es justicia y qué es pecado. Optó por confiar en sí mismo únicamente. Pasemos a Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos las gracias y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora pasemos a Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. De esta manera, Adán rechazó el conocimiento espiritual revelado por Dios. Se limitó al conocimiento de lo físico y lo material. Rechazó el conocimiento espiritual que le habría producido una relación feliz con Dios y con su prójimo. Rechazó el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios, el gobierno de Dios y la vida eterna. Adán desobedeció la orden explícita de su Hacedor y pecando trajo sobre sí y sobre sus descendientes, pecadores también, la pena del pecado. Vayamos a Génesis, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice aquí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿fue engañado Adán? ¿O él sabía bien lo que hacía? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por lo tanto, Adán sabía exactamente lo que hacía. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, y leamos el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así pues,
Adán escogió el camino de la desobediencia, tomando del fruto prohibido junto con su esposa. El primer día sábado, el miembro de la familia de Dios que había creado a la primera pareja, el mismo que más tarde se convirtió en Jesucristo, instruyó a Adán y Eva en el camino de Dios, el camino de su gobierno basado en su ley, el camino que llevaría a la verdadera felicidad. Poco después, Satanás engañó a Eva para que tomara del fruto prohibido y le diera a Adán. Al comer de ese fruto, Adán optó por desobedecer el mandamiento de Dios, reemplazando así el gobierno divino en su vida. Adán se arrogó la autoridad de decidir qué es bueno y qué es malo, qué es justicia y qué es pecado. Optó por confiar en sí mismo únicamente. Pasemos a Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora pasemos a Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. De esta manera, Adán rechazó el conocimiento espiritual revelado por Dios. Se limitó al conocimiento de lo físico y lo material. Rechazó el conocimiento espiritual que le habría producido una relación feliz con Dios y con su prójimo. Rechazó el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios, el gobierno de Dios y la vida eterna. Adán desobedeció la orden explícita de su Hacedor y, pecando, trajo sobre sí y sobre sus descendientes, pecadores también, la pena del pecado. Vayamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer los versículos 22 al 24. Y dijo el eterno Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desde ese momento se les negó a Adán y Eva el acceso al árbol de la vida, o sea, al Espíritu de Dios. Al pecar, Adán se aisló de Dios.
Vayamos al libro de Isaías, capítulo 59 y versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios lo aisló a él y a sus descendientes del árbol de la vida. Así la familia divina lo cortó. La familia humana quedó separada del Espíritu Santo, con excepción de unos pocos que Dios llamaría individualmente para servirle. Pero, ¿quién es el segundo Adán mencionado en la Biblia? Pasemos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Pero el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ofreció Dios su Espíritu Santo y la vida eterna al hombre nuevamente por medio de Jesucristo. Ahora vamos a subir al versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claramente, Él ofrece la vida eterna por medio de Jesucristo. Sigamos leyendo otros versículos que así lo afirman. Leeremos varios pasajes aquí. Vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, aquí hablando del último gran día, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí se refiere a Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así, Él ha prometido la vida eterna para aquellos que Dios el Padre llame. Pasemos a Juan capítulo 6 y vamos a leer los versículos 44 y 65. Él dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Saltando al versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora pasemos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Santiago, capítulo 1,
versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Desde la primera venida de Jesucristo, solamente aquellos que Dios el Padre llame recibirán el Espíritu de Dios para convertirse en primicias suyas. Vayamos a dos escrituras más. Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando Cristo regrese y establezca el gobierno de Dios en la tierra, Él ofrecerá su Espíritu Santo y la vida eterna a todo el mundo. La humanidad desde Adán no tuvo la oportunidad de recibir la vida eterna hasta que Jesucristo, el segundo Adán, fundó su iglesia y empezó a ofrecer el Espíritu Santo mediante un llamamiento especial de Dios el Padre. Pasemos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 10, y leeremos el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así pues, aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios es un don, no una entidad aparte. Pero para recibir el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que se requiere? Vayamos a Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuevamente, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayamos ahora a 3 capítulos más adelante. Hechos capítulo 5 y leamos el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios dará su Espíritu solamente a quienes hayan demostrado por su actitud y sus acciones que se han arrepentido y que desean obedecer. Arrepentimiento es dar media vuelta y seguir el camino contrario del que se llevaba, poniendo a un lado los caminos carnales y naturales que han sido contrarios a la ley divina, y siguiendo el camino de Dios, que es el camino de su ley. Creer en el evangelio es creer el mensaje que Jesús trajo, la buena noticia del futuro reino de Dios. Esto incluye creer en Jesús
y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Después del arrepentimiento sincero y fervoroso, el siguiente paso para convertirse en cristiano es el bautismo en agua, el cual es un símbolo exterior de nuestro arrepentimiento por la vida de pecado y desobediencia que hemos llevado. El bautismo exterioriza nuestro deseo de comenzar a obedecer a Dios en todo. Dados estos pasos, la persona cuenta con la promesa incondicional del Espíritu Santo. Dios se ha comprometido a cumplir su parte cuando la persona haya cumplido la suya. Dios dice: recibiréis el don del Espíritu Santo, como leímos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Es una promesa absoluta de Dios para quienes Él ha llamado. Desde ese punto en adelante podemos pedirle a Dios que nos dirija y nos dé poder mediante su Espíritu Santo para llevar una vida nueva conforme a su palabra revelada en la Biblia. Más adelante seguiremos profundizando más sobre este tema de vital importancia. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.